Hola, qué agrado saludarles. En esta primera cápsula les invito a todos y a todas a explorar el universo numérico donde los números revelarán sus secretos. En esta primera ocasión profundizaremos en el contenido relacionado al álgebra. Y para interiorizarlo de manera efectiva me parece necesario definir la palabra álgebra. Esta proviene del árabe y su significado es reducción según la RAE. A continuación, y a lo largo de esta cápsula, revisaremos conceptos básicos del álgebra y cómo realizar ciertas operaciones con expresiones algebraicas. Antes que todo, y para trabajar con expresiones algebraicas, es que debemos comprender qué es un término algebraico. Un término algebraico es una multiplicación o una división entre una parte numérica y una parte literal, es decir, una letra. Un ejemplo de esto es lo que se visualiza en pantalla. Menos 7 a cuadrado b. Recordemos que entre las letras y los números, si no hay ninguna operación, se asocia a una multiplicación. Un término algebraico se compone por tres partes esenciales, las cuales ustedes pueden visualizar aquí en la pantalla. Primeramente tenemos el coeficiente numérico. El coeficiente numérico corresponde al valor que multiplica a la parte literal, el valor que multiplica las letras, incluido con su signo, súper importante. Entonces, en el ejemplo anterior, el coeficiente numérico hubiese sido menos 7. Por otra parte, el factor literal. Este está formado por las letras que componen el término algebraico, incluido con sus exponentes. Entonces, en el caso anterior, nuestra parte o factor literal hubiese correspondido a cuadrado por b. Y por último, y no menos importante, tenemos el grado. El grado, en un término algebraico, es el valor que se obtiene al sumar todos los exponentes de las letras que componen este término algebraico. En el caso anterior, entonces, tenemos que el exponente de la A era 2 y el exponente de B era 1. Por lo tanto, el grado de ese término es igual a 3. Es importante que logremos comprender y diferenciar de manera efectiva cuáles son las partes que componen un término algebraico. Y ahora sí, podemos definir qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica corresponde a la suma de dos o más términos algebraicos. También puede estar formado por un solo término, como es el caso del monomio, un término algebraico. Un ejemplo, 3x cuadrado. Binomio, dos términos algebraicos. Un ejemplo de esto es 3x cuadrado más 3xy. Por otra parte tenemos el trinomio, donde diferenciamos tres términos algebraicos. Un ejemplo para esto es 3x cuadrado menos 3x cuadrado por y cuadrado más y. Y por último, el polinomio. Este lo podemos diferenciar cuando encontremos más de tres términos algebraicos. Papita, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora podemos comprender el lenguaje algebraico. En álgebra, cuando utilizamos lenguaje algebraico, debemos entender que este está compuesto por números, letras y operaciones matemáticas. Y se utiliza para representar diferentes tipos de situaciones, como vamos a ver en los ejemplos presentados a continuación. Dentro de estos les voy a comentar los más esenciales a mi criterio. Es importante comprender que un número se puede definir por cualquier letra. En este caso yo puse X o Y. Cuando hablamos del doble, del triple o del cuádruple, vamos a asociar el número respectivo. En el caso del doble, el 2, en el caso del triple, el 3 y en el caso del cuádruple, el 4. Y debe ir acompañado por la letra que ustedes hayan estimado conveniente. En el otro caso, la mitad de un número. Recordemos que siempre la mitad la vamos a asociar a un medio. La tercera parte a un tercio. La cuarta parte a un cuarto. Súper importante. Otra cosa importante, el cociente. Cuando hablamos del cociente de un número, recordemos que siempre lo vamos a asociar a una división. La diferencia, una resta. El producto, la multiplicación y así sucesivamente. En el caso del cuadrado y del cubo, debemos recordar que el cuadrado es elevado a 2 y el cubo es elevado a 3. Otro tema muy importante, un número par. Siempre lo vamos a asociar con 2 multiplicado por un número y el número podemos escribirlo con cualquier letra. Para los números pares consecutivos, le vamos a sumar siempre un número par en consecuencia, en este caso el 2 después el 4. Para un número impar es importante 2n, que ya es un número par, le vamos a sumar o le vamos a descontar 1. Y para los impares consecutivos, 2n más 1, 2n más 3 y sucesivamente. Cuando debamos reducir expresiones algebraicas, nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos términos son semejantes?
Dos o más términos siempre son semejantes cuando sus partes literales son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las letras y sus exponentes son idénticos. No importa el orden en el que estén planteados, lo importante es que nosotros logremos visualizar de que son iguales. Una vez identificados los términos semejantes, sumamos o restamos los coeficientes numéricos respectivamente, siempre conservando la parte literal. Analicemos el siguiente ejemplo. Nos piden reducir la expresión planteada. Siempre importante preguntarnos, ¿cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes se los estoy indicando en pantalla, o sea, los que tienen igual parte literal. Letras o exponentes idénticos, no importa el orden. Una vez ya identificados los términos semejantes, procedemos a sumar o a restar según corresponda los coeficientes numéricos de nuestros términos semejantes. Es decir, nos quedaría planteado de la siguiente forma: 2 menos 3 más 4 menos 5, y eso siempre acompañado de nuestro término semejante literal, que es x, y. Procedemos a desarrollar esa suma y resta de números y nos queda el resultado ya reducido como menos 2xy más x. Se preguntarán, ¿por qué más x? Porque el x no tiene ningún término semejante, por lo tanto solamente lo conservamos y lo anotamos en el resultado. Suma, resta, listo, check. Ahora, multiplicación. En la multiplicación de expresiones algebraicas que involucran expresiones algebraicas de dos o más términos, es necesario siempre aplicar propiedad distributiva. Entonces analizamos el ejemplo que está en pantalla. Nos piden reducir esta expresión. Lo primero que debemos fijarnos es que cuando tengamos esta multiplicación de este estilo, lo vamos a hacer término a término. Lo que está fuera con lo que está dentro del paréntesis. Menos 2pq por 5p y por otro lado menos 2pq por menos 4pq. Es decir, aplicamos propiedad distributiva, la cual podemos ver reflejada con los distintos colores en pantalla. Entonces, para resolver, multiplicamos coeficiente numérico con su coeficiente numérico y factor literal con factor literal. En el caso del lado naranjo nos quedaría menos 2 por 5 es menos 10 y pq por p nos da como resultado p cuadrado q. Por otra parte, en el lado azul tenemos la multiplicación de menos 2 por menos 4, sabemos que menos por menos es más, por lo tanto nos va a dar 8 positivo, y en el caso de la multiplicación de pq por pq, multiplicamos p por p, es p cuadrado, y q por q nos va a dar q al cuadrado. Es decir, ya tenemos reducida la expresión que nos solicitaba. Espero haber aclarado tus dudas y que los números hayan revelado sus secretos. Ahora sí, te invito a que puedas desarrollar la guía de expresiones algebraicas. ¡Hasta la próxima!